Buenos días, bienvenidos. A nombre de Canaco La Paz, les damos la bienvenida a la videoconferencia del día de hoy. Con mucho gusto recibo a la licenciada Sandra Ramos Bautista. La licenciada tiene carrera en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha tomado distintos diplomados de actualización jurídica en materia laboral y seguridad y salud en el trabajo. 8 años trabajando en el sector privado como consultora laboral e investigadora jurídica en Estratego Firma, conferencista en diversos temas laborales. Actualmente es gerente de innovación en Estratego Firma. Nos acompaña el día de hoy con el tema el bienestar laboral y social en las empresas. Muchas gracias, Sandra, a usted y a Estratego Firma por apoyarnos con estos temas. Adelante, le dejo la palabra. Tiene apagado el micrófono. Sí, gracias. Muchas gracias, Lilian, por la invitación. Para nosotros es un gusto poder participar en estos foros y compartir temas tan importantes y relevantes que se viven en materia laboral. Bueno, pues como bien Lilian lo dijo, el título es Bienestar Laboral y Social en las Empresas. Este es un tema, un concepto que hemos estado escuchando. En los últimos 20 años ha sido más sonado. Y de repente, pues, no entendemos de dónde nace el derecho, el bienestar social o el bienestar laboral. Son conceptos que realmente desconocemos también cuál es su alcance. El impacto lo sabemos porque ha habido muchas empresas que lo han estado promoviendo y nos dicen cuáles son los beneficios o qué vamos a gozar como empresarios al tenerlo o al implementarlo. Pero de repente el alcance, pues, es muy amplio porque realmente son aspectos que se incorporan de manera voluntaria a las empresas, no se rigen como tal por alguna norma. Sin embargo, el día de hoy, pues les voy a platicar de 4 puntos que considero que son indispensables, que debemos conocer y entender para empezarnos a abocar o comprender y entender todo este mundo del bienestar laboral y social en las empresas. Asimismo, pues de repente muchos han escuchado el famoso distintivo responsabilidad social empresarial y creemos que a lo mejor de ahí nace todo este tema de ahí proviene el bienestar laboral, pero no es cierto, porque también encontramos en teorías o en antecedentes, pues que más bien del derecho laboral nace el bienestar social, perdón. Entonces, de repente estamos en una encrucijada de, pues, ¿qué es primero, no? El huevo o la gallina. Pero no, aquí no se trata de encontrar un verdadero origen de las cosas, sino más bien entender a qué se refieren para que de esta manera ustedes que están en el día a día con las empresas, con los trabajadores, que de repente son el punto medio entre el oído del trabajador, escuchan al trabajador, escuchan al patrón, puedan comprender y saber cuáles son las necesidades de nuestros trabajadores, de la organización en sí misma, y podamos implementar prácticas que puedan beneficiarnos a todos, no solo al patrón, no solo al trabajador, sino a ambas partes y, ¿por qué no?, a la comunidad o al entorno que está a nuestro alrededor y que también pues tengamos un buen impacto positivo en todo esto. Bien, para entender o empezar, vamos a entender qué es el bienestar laboral. Cuando hablamos de bienestar laboral, en sí mismo, pues entendemos que es un estar bien. Estar bien, en primer lugar, a lo mejor como seres humanos, soy una persona saludable o una persona enferma. Y lo mismo pasa con las organizaciones. Si una organización está enferma, pues de repente tenemos este tipo de situaciones en las que, perdón, es que aquí me apareció el de admitir a todos y me dispersó un poquito. Bueno, cuando tenemos organizaciones enfermas, ¿qué sucede o qué podemos visualizar en el día a día? ¿Qué sucede? Hay rotación de personal, hay ausentismos, hay accidentes de trabajo, no hay un compromiso en la empresa, no hay productividad, hay retrabajos, no se brindan servicios de calidad o de excelencia. Sin embargo, cuando tenemos empresas que son saludables, podemos visualizar que nuestros productos y servicios son de excelencia porque todo lo anterior se cumple, porque nuestros trabajadores están bien consigo mismos, tienen cierto compromiso con la empresa
conocen sus responsabilidades, conocen sus objetivos y por lo tanto, pues van orientados hacia un punto en común de la organización y podemos tener o generar cosas de excelencia. Y por lo tanto, o en consecuencia, pues las relaciones que se crean con el entorno o la comunidad son positivas. Es decir, si yo soy, por ejemplo, una persona que no está de repente satisfecha con mi trabajo o no me siento escuchada en la empresa, pues de repente empiezo a generar cierta controversia con otros compañeros. Y si ese otro alguien a lo mejor coincide conmigo, pues ya no somos uno, somos dos y dos. Vamos replicando quizás información que puede llegar a ser un tanto negativa y pues, ¿qué pasa? Pues es una comunidad, es una organización, en este caso, enferma. No hablamos de un bienestar en la organización. Asimismo, podemos ver que o ver a los trabajadores si son saludables o si estamos en una organización saludable, lo podemos entender bajo dos perspectivas. La primera es desde la calidad de la vida laboral psicológica y la calidad del entorno de trabajo. ¿Qué es uno y qué es otro? Cuando hablamos de la vida laboral psicológica es porque el patrón se va a enfocar o va a entender cuáles son los pensamientos, emociones o el sentir de un trabajador dentro de una organización. Y en la calidad del entorno del trabajo es porque el patrón se va a preocupar por todo lo que está alrededor, es decir, cuidar que no exista discriminación, que no exista violencia laboral, que quizás exista un trato digno entre los trabajadores. Y bueno, todo incluso hablamos de una parte ya organizacional donde nos metemos más al tema de clima organizacional efectivo o favorable dentro de la empresa, que exista quizás una buena cultura de la información, de la filosofía empresarial de la empresa. Y entonces todo esto, pues a eso se refiere en el entorno de trabajo. Entonces, pues la suma de ambos dos o buscando un equilibrio entre la calidad de vida laboral psicológica y el entorno del trabajo, podemos lograr el objetivo de la satisfacción en el ámbito personal y personal de los trabajadores. Es decir, logramos o como empresa ponemos ese granito de arena para lograr que exista esta satisfacción. No quiere decir que estemos obligados como empresa a lograr una total satisfacción personal y profesional, porque pues si bien yo puedo enfocarme a que mis trabajadores se sientan bien, se sientan escuchados, tengan una participación, se tomen en cuenta sus ideas, etcétera, etcétera, y además de todo eso, mi entorno organizacional es positivo o promuevo todas estas políticas, acciones que favorezcan todo esto, pues realmente si el trabajador tiene otras aspiraciones o en su vida personal, pues tiene, no sé, deudas, tiene algún familiar enfermo, tiene problemas en familia, etcétera, 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 pues realmente, pues es una forma en la que la empresa pues realmente pues no está obligada a cumplirlo si también el trabajador por detrás tiene otras situaciones. Entonces, en lo que concierne a la organización, pues es buscar emparejar todo esto, lograr que la persona sí tenga un equilibrio. Lo vamos a ver más adelante con la famosa norma 35, pero que al final forma parte del sentirse bien, estar bien dentro de la empresa. Ahora, una vez que entendemos un poquito a qué se refiere o está enfocado el bienestar laboral, vamos a hablar del bienestar social en las empresas. Bueno, en primer lugar nos dice la OIT que la responsabilidad social empresarial es el reflejo en cómo las empresas toman en consideración las repercusiones que tienen en sus actividades en la sociedad. Es decir, un ejemplo muy sencillo es si soy una empresa que genera residuos tóxicos y los avienta al mar, pues mis actividades están generando una repercusión en la sociedad. Y si tengo mares sucios, lagos sucios, pues ¿qué ocurre con todo lo que está a mi alrededor, no? O no sé si se acuerdan el famoso caso de Puebla del Socavón, ¿no? Que está la empresa de Bonafont y le echan la culpa que está absorbiendo mucha agua y que por eso, pues los
se están generando este tipo de pozos o socavones. Entonces, si Bonafont a lo mejor se preocupara por la sociedad, pues quizás a lo mejor hubiera prevenido o implementado acciones de medio ambiente para evitar que a lo mejor esto sucediera. Pero bueno, de repente también el impacto que tiene en esto, pues también está enfocado a contratar a personas de la comunidad donde la empresa se está instalando. Entonces, esa también es una forma en que las empresas saben que si van a estar ahí es porque van a provocar empleos y preferentemente pues les van a dar oportunidad a las personas de la comunidad. Eso pasa o es muy común en este tipo de organizaciones que están en comunidades hasta cierto punto alejadas. Bueno, y también nos señala la misma OIT en esta serie de políticas que existen, pues que son cumplimientos voluntarios y que muchas veces van más allá de la legislación local, nacional o de los mismos convenios, convenios de la OIT que quizás el Estado mexicano esté suscrito. Y vemos también por otra parte que la responsabilidad social empresarial, pues muchas veces está en el centro y a su alrededor existen diferentes factores que van a estar sumando o que van a poderse contribuir para poder lograr pues una adecuada gestión de este sistema de responsabilidad social. Y como les comentaba, uno de ellos, o puedo decirlo más común que de repente vemos, es los que hablan del medio ambiente, ¿no? Las acciones que toman las empresas para el reciclaje, para el reciclaje tanto de basura, incluso ahora con el tema de los electrónicos, pues también es muy común que existan ya desechos de tecnología. Entonces, ¿qué hacer con todos esos residuos? También la optimización de los recursos de los que quieran, financieros, tecnológicos, humanos, organizacionales, pues también debe existir un compromiso para que estos puedan ser optimizados y utilizados de la mejor manera. Incluso la misma Ley Federal del Trabajo, pues nos habla de esta optimización de recursos. Si queremos verlo indirectamente, pues incluso la Ley Federal del Trabajo está enfocándonos a que las empresas tengan esta responsabilidad social con todos estos aspectos. Cumplimiento de objetivos como tal, pues ninguna ley nos obliga a tener objetivos, no hay una normatividad que nos diga debes de tener KPIs. Sin embargo, pues las empresas en su práctica diaria, pues ¿qué hacen? Generan este tipo de objetivos basados en sus estrategias de negocios y bueno, pues hay estrategias a nivel dirección y así se tienen que ir cascadeando para que todos los que estamos ya en un nivel operativo, pues sepamos a dónde vamos, qué tenemos que hacer. Y por lo tanto, pues eso nos va a ayudar a tener una mejora continua. Si no se mide lo que hago, si no sé lo que hago, pues cómo voy a saber lo que estoy haciendo mal. Entonces, todo esto pues va de la mano con una mejora continua y la mejora continua pues es hacia el interior y pues también hacia el exterior con las acciones que hacemos hacia afuera. Asimismo, el tema de transparencia, pues vemos que aquí sí existen diferentes normatividades que nos pueden ayudar a cumplirlo. Por ejemplo, el famoso aviso de privacidad, pues es uno de ellos que se tiene que cumplir. Si bien de repente muchas empresas lo implementan de una forma muy superficial, pero pues sí tiene ciertos mecanismos y formas que se tienen que cumplir. Entonces, pues es importante saber el verdadero trasfondo, qué debemos hacer, no es simplemente poner una leyendita en el correo o hacer algo más, sino de verdad vivir la oportunidad que nuestros usuarios tengan para poder entender y comprender los derechos que tienen en cuanto a la privacidad de sus datos. Por otra parte, pues también existe o va muy vinculado con el tema de corrupción. Existe la Ley General de Responsabilidad Administrativa, donde nos habla mucho de cuál es la gestión o qué deben hacer las empresas para evitar una buena cultura o como le llaman, una integridad corporativa. Y pues de esta manera también entendemos que, que debe existir transparencia. Por otra parte, en el mercado, pues también esto lo asocio mucho con el tema de los derechos del consumidor, es decir, precios justos, contratos justos, no publicidad engañosa, cumplir todas estas reglas de mercado que se deben cumplir. Asimismo, pues también va muy vinculado con
con todo el tema del dumping que puede existir, tanto en lo laboral y como en una competencia desleal que puede existir. ¿Por qué lo asocio con un dumping laboral? Porque de repente hay empresas que pueden quizás ofrecer un mejor precio atractivo a los consumidores, a proveedores. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo con la normatividad, quizás no dan un salario justo o proporcional, o no pagan todas las prestaciones, o hay alguna cierta evasión de impuestos, y que eso ocasiona que quizás pues el producto final tenga un costo más barato, pero detrás de todo eso pues hay un rompimiento, un rompimiento de leyes, o no se cumplen. Entonces, querer una empresa estar participando, ser parte de una verdadera competencia leal, pues es parte de la responsabilidad social que tienen las empresas. Y bueno, ética y social, pues también lo asocio mucho con el tema de una buena gestión, de no corrupción en las empresas, de dirigirnos con ciertos valores, con cierta identidad, y pues que de cierto modo, pues así como dicen que la educación sale desde casa, pues también de repente de las empresas, pues lo que vivimos en el día a día, pasamos 8 horas aproximadamente, 5 o 6 días a la semana en un lugar, vivir y sentir los valores positivos y que podamos llegarlos a transmitir con nuestras familias, con nuestro entorno, con nuestra comunidad, pues claro que nos va a ayudar a ser una empresa que está fomentando una buena ética social y ser responsables en general con todo lo anterior. Bueno, también vemos que todo esto pues nace o proviene de diferentes líneas o de organizaciones internacionales. Una de ellas es la OCDE. La OCDE, México es parte de esta organización internacional y pues nos lanza estas directrices para empresas multinacionales. Realmente no es que descubran el hilo negro, nos digan algo que quizás la misma OIT no nos haya dicho en temas laborales, pero siempre se van a enfocar al tema de los derechos fundamentales. ¿Qué es lo que se quiere evitar? ¿Qué se quiere erradicar? En primer lugar, pues se busca que exista un trato justo, un salario digno, que no exista discriminación, y todas estas directrices aquí nos las marcan. Incluso este documento nos señala muchas de las acciones que pueden realizar las empresas para promover una responsabilidad social en las empresas. Por otra parte, otro ejemplo, pues son los objetivos del desarrollo sostenible que que existen y que existen en especial dos organizaciones que yo he notado, o son organizaciones no gubernamentales, que se están enfocando mucho a que tanto el Estado mediante políticas públicas y las organizaciones privadas puedan empezar a implementar y cumplir todos estos objetivos. Una es el PNUD y otra es el Pacto Mundial, bueno, es un pacto mundial y bueno, en México se llama el Pacto Mundial en México, y estas dos se encargan de estar promoviendo el cumplimiento de cada uno de estos objetivos. En materia laboral encontramos el objetivo 8 que habla del trabajo decente y crecimiento económico. Todos estos van vinculados con el tema del cumplimiento de cada uno de los convenios que existen en convenios de la OIT, y pues que al estar vinculados también pues de cierta manera ya es una obligación ya de las empresas empezar a implementar. Y finalmente pues otra vinculación que existe pues también es a través del famoso TEMEC, donde también pues nos habla del cumplimiento de derechos fundamentales que deben cumplir. Nos desmarca el convenio en el tratado del TEMEC, en el capítulo 23 es el específico de laboral, donde precisamente nos habla que las empresas o México o los estados parte deben comprometerse a cumplir por lo menos estos 5 derechos, que son los de no discriminación, igualdad, derechos sindicales y negociación colectiva. Nos habla de abolición del trabajo forzoso, del trabajo infantil, y no recuerdo, pero todos van enfocados en ese sentido. Entonces, ¿qué ha hecho México? ¿Cómo se ha ido fomentando? Bueno, pues ha habido diferentes reformas a nivel estructural, ha habido muchos cambios e implementación de un nuevo sistema laboral, por ejemplo, del cual pues México pues ha tenido que empezar a incorporarlo para poder cumplir con todo esto.
Entonces, si las empresas a lo mejor antes de la reforma ya cumplían con algunos de estos aspectos, pues estaban dentro de un aspecto o ámbito de responsabilidad social empresarial porque estaban haciendo algo que va más allá de la normatividad o la legislación nacional. Todo esto, como les menciono, pues va de la mano, el bienestar social no es que esté despegado de lo laboral o lo laboral de lo social, sino todo es un conjunto. Simplemente pues lo vemos desde diferentes panoramas, pero pues todo nos lleva a una misma finalidad. ¿Y cuál es la finalidad? Bueno, pues que las empresas se convierten o se están convirtiendo en un garante de la protección de los derechos fundamentales, que son los que ya les he comentado. Estos, por lo menos, la OIT marca 8 convenios fundamentales, de los cuales 2 hablan o van dirigidos a la administración pública, pero los demás están totalmente enfocados a cumplir la dignidad, que exista igualdad laboral, que no exista el trabajo infantil en ciertos sectores o que se cumpla según las normas de la región, de la comunidad, el trabajo forzoso. Y vemos un ejemplo, no es algo que no exista o que no se esté dando. La empresa IKEA tiene su programa de responsabilidad social corporativa y nos señala que tiene un código de ética. El código de ética no estamos obligados a generarlo. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo no nos dice que lo tenemos que crear. Sin embargo, IKEA, al tener este programa de responsabilidad social empresarial o bienestar laboral, pues lo implementa. ¿Y qué ha hecho? Dice que rechaza por lo menos 20 proveedores al año por no cumplir su código de ética. Y pues nos menciona que esta compañía sueca aboga por un salario mínimo garantizado y la no discriminación. Entonces, como podemos notar, las mismas empresas transnacionales están provocando que los proveedores vayan cumpliendo con cada uno de estos derechos fundamentales. A lo mejor IKEA es la marca representativa, conocida, famosa, la transnacional, pero a lo mejor tiene una empresa, vamos a decirlo, en Vietnam, que a lo mejor le fabrica algunos componentes de tornillos, las bisagras, no sé, algo, ¿no? Pero ¿qué le obliga a IKEA a sus proveedores que quizás están en Vietnam? Que cumplan con su código de ética, pero que además de su código de ética cumplan por lo menos con su propia legislación nacional. Y a lo mejor a IKEA no le importa lo que Vietnam diga en derechos de los trabajadores, a IKEA le importa que por lo menos exista un salario mínimo garantizado, porque es muy común que de repente las empresas paguen a destajo. Y a destajo quiere decir por lo que hagas o por lo que generes, no sé, cierto número de tornillos, te voy a pagar. Pero IKEA, a lo mejor pensando en este ejemplo, dice, bueno, le vas a pagar a lo mejor a destajo y a lo mejor vas a garantizarle un salario mínimo. Y además no vas a discriminar a los trabajadores que están ahí por su origen, por su género, por preferencia sexual, por preferencia de sindicatos, religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo esto nos va provocando en una cadena de suministro, que así lo podemos identificar, pues que IKEA le dice a sus proveedores que tienen que cumplir. Pero además de eso, este proveedor tiene que garantizarle a IKEA que sus proveedores o los que subcontrate, si es que los subcontrata, también cumplan con todas estas normativas que quizá pueden ir más allá de la legislación para que el producto que IKEA venda pues realmente esté libre de cualquier violentación a los derechos humanos de los trabajadores. Entonces, esta cadena se está convirtiendo en algo muy, muy fuerte a nivel comercial, porque ni siquiera es una autoridad, no es la OIT, no es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, no es el Ministerio del Trabajo de España que está exigiendo que se cumpla todo esto. Son las mismas empresas quienes están autoimponiendo estas auditorías a sus proveedores para que cumplan. Y si tú quieres ser mi proveedor, tienes que cumplirlo, si no, te rechazo. Entonces, esto es algo que existe incluso dentro de la firma. Sí hemos tenido y participado en diferentes auditorías, en diferentes sectores de producción, no sé, de agrícolas,
o también de creación o producción de alimentos, donde los proveedores sí van a las empresas y les preguntan, investigan que cumplan con todo lo que señala la ley, más lo que ellos consideren que se debe cumplir. Entonces, esto es demasiado amplio y es un fenómeno que se está dando. Quizás ahorita les puse un ejemplo de una empresa muy grande, pero la realidad es que ya las medianas y pequeñas empresas están incorporándose en todo esto porque de repente estos pequeñas o medianas empresas sí llegan a ser proveedores de estas grandes. Quizás a lo mejor en esta cadena de suministro, pues ya son como el proveedor número 10, ¿no? Porque ha sido subcontratado del subcontratado del subcontratado. Pero existen, se dan. Entonces ya no es una cosa que solamente impacte a las empresas grandotas. Más bien es a todas las empresas de cualquier tamaño. Debemos empezar a pensar y a crear programas de bienestar laboral y un compliance laboral que nos permita estar cumpliendo con toda esta normatividad, la que nos exige la misma ley e ir un poquito más allá de lo que la misma normatividad nos exige. Bueno, hasta aquí, ¿tienen alguna duda, comentario? Tenemos una pregunta, Sandra. ¿Cómo podemos fomentar que una organización en cuanto a procesos sea más sana? Ok. Bueno, existen diferentes empresas que se dedican a los procesos y estas empresas atacan desde diferentes estrategias. Te preguntan, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué quieres lograr? Y a partir de eso, pues van diseñando diferentes, bueno, en primer lugar, pues hay que saber qué es lo que hace la empresa, ¿no? Después, ¿qué hace cada trabajador? O los departamentos que existen, ¿cuál es el proceso que existe? Hay que hacer un mapeo de procesos, ¿no? Y una vez que identificamos cuáles son los pasos que hay que hacer, pues no nada más es del área en que quiero mejorar, sino ver cómo se van conectando entre cada una de ellas para saber cómo va a ser la comunicación entre cada uno de los procesos. Y a lo mejor no dejarlo al final, pero es parte de lo mismo, saber qué hace cada uno de los trabajadores. Incluso es una de las propuestas o mejoras que podemos hacer es preguntarle al trabajador, ¿qué haces? Realmente lo que tú haces es acorde a lo que dice tu descriptivo de puesto. Realmente lo que haces está generando un valor para la empresa. Están marcados o delimitados alguna especie de indicadores, objetivos que tengas que cumplir, porque pues si el trabajador no sabemos a dónde vamos, qué queremos lograr o qué es lo que la empresa de cierta manera espera de mí, pues realmente pues no se van a lograr las expectativas o los intereses colectivos de la organización. Entonces, pues realmente no es simplemente basarnos a ver qué haces tú como trabajador para mejorarlo, si es una parte, pero también me voy con todo el proceso que hacen y además desde arriba, qué quieren lograr, porque desde ahí empieza también el tema de la filosofía empresarial. ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuáles son los valores que quiero implementar en mi empresa? Y sobre eso, pues va bajando. Y de esta manera considero que todos podemos alinearnos y lograr los objetivos en común. No sé si esta respuesta es del todo clara, cumplió la respondí del todo, pero bueno, Nos con base a la comenta, experiencia. nos comenta que es barrenación a diamante, lo que se dedica. Es en base a producción donde afectan factores externos. Es que no te entendí bien. Es barrenación a diamante, es algo de perforación, algo así. ¿Nos puedes ampliar el giro, Paula? Si gustas abrir tu micrófono. Sí, es sobre perforación y extracción de núcleo, su giro. Entonces, sobre la pregunta que sus procesos es más en base a producción donde afectan factores externos.
Sinceramente no estoy comprendiendo bien. Si gustas, al final nos quedamos para poderte ayudar un poquito más con la pregunta y saber si te podemos orientar desde estratego en cómo puedes perfeccionar estos procesos y sobre todo quizás la comunicación que puedas tener con los proveedores que tengas. Y también pues Sí, eso implica el cumplimiento pues de todo el tema laboral de que tú a lo mejor tengas que supervisar con cada uno de ellos para que tu producto final pues no esté plagado a lo mejor de violación de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, sí, gracias, Sandra. Sí, al final si gustas, lo vemos. Si es algo en específico este tema. También tenemos aquí más que pregunta, dice, en el caso de preferencia sexual, el término correcto es orientación sexual. Nos muchas comparten gracias. en el chat. Y alguien levantó la mano, que es Manuel. Adelante, Manuel, ¿querías abrir tu micrófono? Gracias, Lilian. Hola, Sandra, buenos días. Buenos Oye, días. voy a tomar así rapidísimos, que nos diste chance. ¿Alguna duda, algún comentario? Sí. Eh, la, ¿Cómo se llama? El certificado de empresa socialmente responsable. Digo, te comento porque yo tengo 15 años siendo responsable de la empresa, precisamente para eso. Manejamos prácticamente 4 rubros. El primero es el apoyo a la comunidad, el segundo es la parte de, ¿cómo se llama? Medio ambiente, el tercero que los empleados estén bien y el cuarto es que nuestro trabajo sea ético y sea legal. Esos son los 4 rubros en los que se maneja el certificado de empresa socialmente responsable que emite el CEMEFI en México, que entiendo, porque también tenemos un certificado americano, entiendo que este certificado es muchísimo más, ¿cómo te diré? Amplio en su cobertura que el certificado americano. Te pongo el ejemplo. Para sacar el ESR necesitas darle respuesta con base, con soporte a más de 300 preguntas. Muchas de ellas están basadas en, ¿cómo se llama? No reglamentos, sino en normas que emite la ONU directamente mediante sus diferentes organismos y que tienes que basar en ellos. O sea, te dicen, por decirte algo, tú eh, eh, das seguimiento a la norma 23 de las Naciones Unidas para el trabajo infantil, que es obviamente una regla muchísimo más alta que cualquier ley federal del trabajo que podemos llegar a tener en México. Entonces, las empresas que contamos, que no somos muchas en México, debemos ser unas 300, 400 a lo mejor, que contamos con el certificado de empresa socialmente responsable, pues nos toma, la verdad, mucho tiempo y mucho dinero el estar metidos en este relajo, el cumplir. Digo, estos son nomás comentarios, así como como me acuerdo que venía tu presentación. Entonces, por ejemplo, mencionaste lo del socavón de Puebla, que Bonafont no debió de haber dado. Ahí sí, perdóname, pero existen, y para todas las empresas, sobre todo aquí en La Paz, para todas las empresas existe una cuestión que se llama la MIA, la manifestación de impacto ambiental, que si no cumples con esa, no te dejan abrir. Y entonces está programado todo lo que puedes y lo que no vas a hacer precisamente para pegar lo menos posible en el medio ambiente. Yo creo que, pues bueno, vieron a Bonafont ahí cerca y dijeron, pues le echo la culpa a él, ¿no? O sea, como el día que tronó, que se fugó gasolina en Guadalajara y le echaron la culpa a una gasolinera que estaba a 3 kilómetros, ¿no? Cuando no era por ahí. Pero bueno, el caso es ese. Entonces, digo, para comentarles, empresas que tienen el reconocimiento de empresa socialmente responsable es Bonafont, es Coca-Cola, es Ford, o sea, de las que me acuerdo ahorita, muchos hoteles, ¿no? Entonces, digo, no es un cuestionario que lo puedas contestar en 15 minutos. Normalmente te dan un año para que juntes todos tus elementos y los puedas presentar por ahí del mes de octubre para poder obtener el certificado. Te lo dan en febrero. Sí, inclusive hacen hasta una fiesta y, bueno, muy, muy formal el asunto. Es como si estuvieran entregando un Oscar casi, casi. Pero sí cuesta,
a las empresas, pues que estamos metidos en ese relajo y que nos gusta estar así, pues obviamente es tiempo, es dinero y es precisamente el buscar que la gente esté bien trabajando con nosotros. Como bien mencionas, este certificado te exige, ahí sí te exige que tengas un código de ética. Si no presentas un código de ética, ni te pongas a buscar el certificado, eso sí de fácil. Si no cumples con la comunidad donde estás asentado, ni le busques. Si no pagas buenos sueldos, o bueno, sueldos, por lo menos lo que marque la ley más prestaciones, ni le busques. Si deterioras el medio ambiente, ni le busques. Si tu negocio no es lícito, pues también ni le busques. Entonces, todas estas, créeme que pues sí nos cuesta trabajo sacarlo y sale. Y, por ejemplo, este de IKEA, ya nada más para cerrar el comentario, es un poquito los que tienen un restaurante, los que tienen un restaurante aquí en la ciudad de La Paz o en cualquier lado y buscan una certificación H, que es la certificación que te dan para restaurantes en cuanto a calidad. Tú tienes que certificar a tus proveedores también. ¿Qué es lo que pasa? Que pues obviamente tus proveedores los tienes que dar de baja si no cumplen con los códigos que te pide la certificación H para entregarte frutas, verduras, carne, etcétera, 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 ¿no? Y obviamente tú también tienes que hacer modificaciones en tu infraestructura para poder lograr el obtener la certificación H. Digo, en un restaurante a nosotros nos tomó 2 años sacar la primera certificación, nada más precisamente porque tuvimos que certificar a nuestros proveedores, ¿no? Sí, tienes razón, una empresa socialmente responsable, por ejemplo, que saque su certificado, pues puede fallar en algún momento en alguno de los puntos, pero la idea es esa, ¿no? Que la gente que lo busca es la gente que está realmente comprometida, que está involucrada en el relajo y que pues sí, pretende que su gente se encuentre lo mejor posible con los elementos con los que se cuenta en ese momento, ¿no? ¿Sale? Así es, Manuel, es correcto. Ese nomás era el comentario, Sí. de un poquito más dándole por lo de empresa socialmente responsable y haciendo lo que les comentaba rápido de la certificación americana. Te digo, para aquí son más de 300 preguntas en esos 4 rubros. En Estados Unidos te hacen 20 preguntas y con eso te la dan. O sea, es muchísimo más fácil obtener una certificación americana de empresa socialmente responsable que la certificación mexicana y latinoamericana que emite el CEMEFI para tal efecto. ¿Sale? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel, por la participación. Y bueno, pues todos somos susceptibles híjole, de repente de no cumplir. Para eso son las renovaciones o revisiones constantes. Incluso es la misma autogestión que la empresa debe estar monitoreando con todas sus áreas para evitar que se generen o se incumplan alguno de estos rubros o puntos. Uno de ellos, como lo mencionaba Manuel, es el tema de la corrupción, ¿no? ¿Qué pasó ahí con la famosa, esta que dijo Manuel, no recuerdo el nombre, pero qué pasó ahí, ¿no? ¿Por qué no existió? ¿Se dio algún tema de corrupción? ¿Alguien lo gestionó? ¿Alguien lo vigiló? Y bueno, para todo eso, pues en el específico, en tema de compliance laboral, pues se revisa, se valida que las empresas estén cumpliendo con cada una de sus obligaciones. Bien. Ahora, ¿qué tiene que ver o cuál es el impacto que tiene la norma 35 de riesgos psicosociales o la que va a salir próximamente, la famosa norma del teletrabajo? Bueno, pues la norma 35 ya tiene algunos años que salió, que se publicó y que en su momento pues se hizo mucha fama de ser la norma del antiestrés. Eso es totalmente erróneo, no es la norma del estrés. Simplemente pues es una norma que al igual que las otras 40 y tantas que existen se tienen que cumplir, pero bueno, le dieron este énfasis porque está enfocada a cuidar un poquito más la salud, la calidad de vida del trabajador. No se preocupa más por si tengo una silla ergonómica, si tengo los equipos de protección personal necesarios, sino va más allá de quizás un sentir del trabajador.
Entonces, ¿qué nos propone o qué busca esta norma 35? Bueno, pues tener una calidad de vida, analizar o prevenir cuáles son los riesgos psicosociales y de violencia laboral que se pueden dar en las empresas, promover un entorno organización favorable y sobre todo, pues al momento de identificar los riesgos laborales, pues generar acciones para que éstas se puedan ir erradicando. Algunas de ellas que nos señala la misma norma, pues nos habla en primer lugar de las normas, de las jornadas de trabajo. Y pues aquí va de la mano con la norma del teletrabajo, o la reforma del teletrabajo, donde hablamos de la flexibilidad laboral. Sucede mucho con no sé, es que también nos habla mucho de la perspectiva de género, ¿no? No solamente enfocarnos a si eres mujer, que necesariamente estás al cuidado de los hijos, o si eres padre, no vas a estar al cuidado de tus hijos. Pero bueno, algún padre de familia que tenga alguna necesidad escolar con sus hijos, pues pensar en esta flexibilidad laboral para que pueda atender a sus hijos o sus asuntos familiares y también cumplir o tener esta posibilidad de cumplir con su jornada de trabajo sin descuidar, digamos que ambas partes, ¿no? Entonces ahí pues nos habla de la jornada de trabajo. En cuanto a las cargas de trabajo, pues también se refiere a la distribución correcta de las mismas. Es decir, si tengo dos ejecutivos o dos trabajadores quizás de un mismo nivel escalafonario, pero porque la persona A me dice siempre que sí a todo y el no siempre me hace muecas, me hace caras y siempre le pido al A y este tiene 20 actividades y este tiene 10, pues ahí vemos que hay una clara descompensación en las actividades, es decir, hay que analizar qué es lo que hacen, vamos a lo mismo, que se tiene que hacer en los descriptivos de puesto, validar, medir lo que hace cada uno para lograr equilibrar las actividades y sobre todo porque hace mucho énfasis que debe existir una buena comunicación entre, digamos que entre el jefe y el subordinado, lo digo en términos simples, pero bueno, ya no es tan correcto decirle el jefe y el trabajador, sino ya les decimos los colaboradores, las personas trabajadoras con un lenguaje pues, más inclusivo y quizás menos agresivo. Pero bueno, entonces se busca en esta norma pues que existe esta conciliación entre la vida personal y familiar, que quizás podamos tener la flexibilidad o la oportunidad de ir rotando turnos para, vuelvo a lo mismo, cumplir con mis necesidades familiares y no descuidar el trabajo. Promover un clima organizacional favorable, pues que al final la misma norma nos da algunos cuestionarios para poder preguntarles a los trabajadores cómo se sienten en cuanto a salarios, si hay una buena comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, la misma norma, pues, nos da estos cuestionarios. Y a su vez, pues, nos va marcando ciertos puntos de acción donde, pues, debemos ir, como empresas, ir atacando, ir capacitando a nuestros trabajadores para lograrlo. Y algo muy importante que esta norma incluso dentro de las referencias que tiene la norma 35, la vincula con la NMX 025, que nos habla de discriminación laboral. Y en esta misma norma, que no es obligatoria, pues nos menciona, incluso existe un distintivo que las empresas pueden tener para lograr una igualdad laboral y no discriminación. Y bueno, uno de los capítulos o temas centrales pues es la violencia, acoso, hostigamiento que pueden vivir las personas trabajadoras. De igual manera, pues la Ley Federal del Trabajo no es tan obligatoria o tan reiterativa al mencionar este tipo de políticas. En el artículo 132, pues nos habla que los patrones deben implementar una política para evitar la violencia laboral, el hostigamiento, etcétera, pero realmente no es tan amplio el decir qué debe contener cada una. Hay un capítulo en 3 bis que nos habla de las diferencias entre el acoso y el acoso laboral, pero tampoco es muy amplio. Tenemos la NMX 025 que nos dice cómo debemos implementar mecanismos para atender este tipo de quejas, de situaciones, darle seguimiento, concluirlo, cuáles son las propuestas que debemos hacer como patrones para evitar, bueno, uno, que la víctima se sienta atendida, dos, pues no revictimizar a la víctima, las consecuencias que puede tener la persona, que en caso de que se demuestre que sí está siendo una persona, un agresor, cuáles son las consecuencias que podría tener, o
dependiendo de la gravedad, cuáles son las formas en que se deben atender, cómo incluso se pueden reubicar, cambiar de departamentos, diferentes opciones que pueden existir para atender este tipo de situaciones. Entonces, pues esta norma 35 tiene, es muy amplia, sin embargo, creo que a cada punto se le debería dar más énfasis o los empresarios al momento de implementarlo, pues que realmente se vayan al fondo, que no lo cumplamos en papel, sino que sí podamos lograr una verdadera implementación en las empresas para que las personas que se sientan agredidas por discriminación, violencia, por lo que sea, sientan que tengan esa confianza de que la empresa los va a escuchar y van a ser atendidos, porque de repente tenemos esa mala fama, pues que la empresa siempre hace su voluntad, que nunca escucha a los trabajadores, que no hay nada. Y eso es parte de toda esta, digamos que programa de bienestar laboral que pueden implementar las empresas, que pueden generar para lograr esta participación más activa de los trabajadores. Ahora, la norma del teletrabajo no está publicada, no es vigente. Sí hay una publicación en la cual hacen mención de, bueno, es una consulta pública para que las personas que quieran opinar, proponer, modificar, lo hagan. Y una vez que se revise, ya va a salir a la luz esta norma del teletrabajo. Si recordarán, pues esta norma o esta reforma se dio en el 2021, en enero del 2021, a raíz de todo el tema de la pandemia, que existió la necesidad de muchos trabajadores ir a laborar a su casa. No todas las empresas lo pudieron hacer, pero en los puestos que se logró hacer, pues se fueron a casa y de repente pues no sabíamos cómo regularlo, cómo controlarlo. Por ahí había, bueno, existe todavía el capítulo del trabajo a domicilio, pero sí es, no es, y bueno, total que salió la reforma. Nos da ahí una serie de reglamentaciones que tiene que cumplir tanto el patrón como el trabajador, incluso la misma autoridad laboral impone la necesidad de crear esta norma del teletrabajo, que va enfocada precisamente a cuidar también los riesgos laborales que puedan existir, incluso en el trabajo en casa. De repente puede ser un poco controvertido hasta que alcance va a ser el riesgo de trabajo que sí puede existir, porque pues si me corto el dedo y a lo mejor mi actividad es simplemente estar en una computadora y yo quiero a lo mejor señalar que por cortarme el dedo es un riesgo de trabajo, pues hay que medirlo, ¿no? Para eso esta norma ya nos va a dar ciertas condiciones o una lista de verificación para poder entender, uno, pues de qué se trata el trabajo, cuáles son las actividades que hace, para que de esa manera, pues también el patrón, bueno, uno, el trabajador se sienta protegido, que sí el patrón va a cuidar los posibles riesgos de trabajo, pero también a su vez el patrón pueda controlar y pueda vigilar que quizás no todos los accidentes o enfermedades pueden ser derivados de estar en el trabajo, ¿no? Entonces, creo que ahí pues debe existir una documentación muy, hasta cierto punto exhaustiva, para que no exista ahí un sobrepaso del trabajador de decir, ay, es que me caí de las escaleras, pero pues yo tenía que estar aquí sentada, ¿no? Que tiene que ver una cosa con otra de repente, ¿no? Bueno, y esta política de trabajo es lo que debe contener algunas políticas o medidas para evitar o la comunicación con el trabajador para evitar el aislamiento, las formas de contacto, que exista un trabajo digno, la conciliación familiar. Nos habla también de la reversibilidad, es decir, en el momento que quizás yo ya no quiera estar laborando desde esta modalidad, pueda solicitar que regresar a oficina. Entonces también se vale y es un derecho, por así decirlo, del trabajo. No es por así decirlo, es un derecho del trabajador solicitar la reversibilidad de esta modalidad. Asimismo, pues nos habla de las herramientas de trabajo que el patrón debe proporcionarle al trabajador y pues sobre todo que cumplan con todo este tema ergonómico, que sea una silla con un buen respaldo, con altura, que exista iluminación, que el escritorio sea a la altura que debe existir para no estar encorvados, etcétera, 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 ¿no? La misma ley pues ya nos habla de otras políticas, por ejemplo, del pago quizás de gastos que el patrón pueda realizarle al trabajador por las horas que puede estar, ahí hay una regla. Bueno,
el tema de la privacidad, de la intimidad del trabajador, de la persona trabajadora, se tiene que cuidar muchísimo. Cuidarle el tema de las jornadas de trabajo, incluso en la misma ley nos dice, en el contrato hay que establecer cuál es la jornada de trabajo, los medios de comunicación, la forma de supervisión, la capacitación que se les va a dar a las personas, y eso es algo muy importante que se tiene que hacer, porque quizás no todas las personas están acostumbradas a utilizar tecnología en su día a día, pero hay otras que sí. Entonces, a las que no, y su puesto de trabajo le permite laborar desde casa, pues capacitarlos para que puedan desempeñarse como si estuvieran en una oficina. Bien. Aquí les puse 4 ejemplos muy pequeñitos de qué pueden hacer las empresas para mejorar el bienestar laboral y social. Bueno, uno de ellos, pues, como ya lo comentábamos, es el famoso diseño de puestos de trabajo, señalar las responsabilidades, pensar cuáles son los objetivos que debo cumplir, cuáles son los indicadores que tengo que hacer, a quién le respondo, quién es mi jefe inmediato, a quiénes quizás a su vez puedo supervisar, cuál es la comunicación que tengo con al exterior y al interior. Y eso es muy importante, que las personas sepamos hasta cierto punto nuestro alcance, nuestras limitaciones en nuestro puesto de trabajo, para evitar algún problema clásico de, es que eso no viene en mi puesto de trabajo. No lo hago porque eso no viene en mi puesto de trabajo. Eso es muy común, ¿no? Y de cierta manera, pues también que la persona sepa que tiene un objetivo en la empresa, porque de repente hace esto, haz lo otro, bla, 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 bla. Se pierde total comunicación, se pierde todo lo que la empresa quiere hacer. Entonces, de repente el trabajador, si no le damos un sentido, un objetivo, pues no va a existir un bienestar laboral. Bueno, pues ¿qué hago hoy? ¿No? Pues lo que te toque hacer. Creo que tener esa forma de pensamiento no va a ayudar. La participación es otro punto muy importante. El sentir que el trabajador puede ser escuchado, que se tomen en cuenta sus opiniones y que también se puedan implementar o tomar en cuenta es algo muy importante. Las personas que de repente, pues de acuerdo al escalafón, pues de repente hay personas que a lo mejor pueden detectar que se puede ofrecer un mejor servicio, se puede optimizar algún proceso o que se pueden reducir costos o que, no sé, lo que sea, cualquier cosa que quizás pueda mejorar algo en la empresa, alguien lo puede saber, pero si no le damos esa oportunidad de escucharlo, que nos dé su opinión, pues quizás las cosas nunca van a mejorar y esta persona va a decir, uy, si me hubieran escuchado, no hubiera sucedido tal cosa. Entonces, creo que es muy importante que como lo menciona la misma norma 35, que existe esta comunicación entre el supervisor, como le llama, y el subordinado, para que pueda ser escuchado, se tomen en cuenta y no se queden en el aire las propuestas que de repente los trabajadores pueden llegar a realizar y que pueden ser demasiado útiles para la empresa. El tema de la flexibilidad es otro punto muy importante, ya lo tomamos con el tema de la norma 35. La flexibilidad hoy en día considero que ya es algo que se tiene que quedar, que las empresas poco a poco ya lo deben mantener. Quizás antes de la pandemia ya muchas empresas de tecnología lo implementaban, para muchas otras fue algo nuevo y sobre todo pues que la flexibilidad se haga conforme a los parámetros de la ley, no como creo que debería de ser, no creo como yo me lo imagino, sino siempre buscar que la flexibilidad esté dentro de lo que nos señala el marco normativo y pues también pensar en que con esta perspectiva que nos mencionan, ya no solamente, como les ponía el ejemplo, no solamente pensar que porque es mujer y siempre va a estar a cargo de los hijos, no, también ya siempre han existido los hombres, los caballeros que tienen a cargo a sus hijos, entonces pues ir mediando, conociendo las necesidades de nuestros trabajadores. Y las recompensas es otro punto muy importante que se toca en todo este sentido, en todo este tema de bienestar laboral, y va muy de la mano con la parte, lo que conocemos como salario emocional. No una recompensa siempre quiere decir dinero, sino un reconocimiento por tu trabajo, un reconocimiento por lo que haces, por tu desempeño,
Hay una infinidad de formas en que se puede reconocer a las personas y creo que eso ayuda mucho a la persona que se siente partícipe, tomada en cuenta, que sabe que su trabajo está funcionando, que porque sabe lo que tiene que lograr y lo ha logrado, tiene una recompensa. No hay que confundirlo de repente con el salario, ¿no? Porque ya me pagan por mi trabajo, pero de repente ese extrita o ese algo más que damos, considero que sí puede ser recompensado. También existe la parte de las prestaciones, por una parte legales aumentadas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si la ley me dice que son 15 días de aguinaldo, hay empresas que quieren dar 20 días de aguinaldo. Si son 7 días de vacaciones el primer año, quizás el primer año quieren dar 9. Si la prima vacacional es el 25%, hay empresas que quieren dar el 40%, ¿no? Entonces creo que también esta es una forma de dar alguna, lograr un bienestar laboral en las empresas. También en Estratego, por ejemplo, hicieron una colecta para dar despensas a un lugar donde hay niños con cáncer que necesitan, y bueno, y lograron esta colecta. Es un trabajo en equipo, pero que al final tiene un impacto social. Entonces, esa es otra forma en cómo desde las organizaciones podemos hacer equipo y lograr un resultado positivo en el entorno. Bueno, también en cuanto a las prestaciones aumentadas, esa se refiere pues a todo lo que no nos dice la ley que tenemos que pagar, como el fondo de ahorro, vales de despensa, de gasolina, restaurantes, gastos médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que no dice la ley que es obligatorio darlo, eso son prestaciones aumentadas. Y de repente eso también es muy atractivo para los empleadores, porque pues tienen mayor ventaja quizás de contratar a personas, de evitar la rotación de personal y pues también tener estos programas de lograr cuidar la salud de los trabajadores, pues también nos va a ayudar a que no existan ausentismos, que no tengamos tantos riesgos de trabajo, que eso es algo muy importante. Cumplir en general, de acuerdo a nuestros giros, las normas oficiales mexicanas, porque eso nos va a ayudar mucho a reducir riesgos de trabajo. Y bueno, ya casi para finalizar, aquí les pongo algunos ejemplos de las que se consideran las mejores empresas para trabajar en México y que tienen en común todas estas. Nos dicen que tienen en común buen ambiente de trabajo, mejores prestaciones, flexibilidad laboral, capacitación, tecnología, trabajos con equipos multidisciplinarios, programas de bienestar laboral, sentido de pertenencia, crecimiento laboral y estabilidad. Entonces, todo esto pues lo vamos a lograr con un buen compliance laboral, que dentro de este compliance se pueden integrar programas de productividad, de bienestar laboral para lograr ser estas empresas. Si bien quizás no todas las empresas tienen los recursos para pagar un certificado, como lo mencionaba el compañero Manuel, pero sí pueden empezar a tomar como ejemplo todos esos lineamientos que existen en estas grandes certificaciones para que estas empresas los puedan implementar y quizás en algún momento se pueden lograr. Incluso hay distintivos que nos da la misma autoridad, que no son, que no cuestan. Lo que nos cuesta a lo mejor es la implementación, es buscar esta capacitación, esta formación para lograr obtenerlos, y que al mismo tiempo pues podamos irnos alineando a todas estas políticas o principios internacionales a donde nos estamos llevando. Me vuelvo a regresar al tema de los derechos humanos. Las empresas tenemos que garantizar, somos garantes de los derechos fundamentales y poco a poco tenemos que irlo logrando, irlo implementando. Y bueno, estos son, como les mencionaba, algunos de las empresas que son las mejores en México, según un estudio, y lo que tienen en común. Ahora, ¿qué voy a lograr o cuáles son algunos de los beneficios que se pretende lograr con un bienestar laboral en las empresas? Bueno, en primer lugar, se logra una productividad y competitividad empresarial, porque nosotros como empresas, pues al tener bien establecidos o definidos el cumplimiento de nuestras normatividades internas y las externas, pues ¿qué vamos a lograr con el trabajador? Que tenga confianza.
que sea autónomo al ejecutar sus procesos o actividades, que esté motivado, que sea responsable, que tenga tolerancia con los demás compañeros, ya sean nuevos o antiguos, y sobre todo un mejor ambiente laboral. Realmente todo esto nos lleva, lo que se busca o se buscaría es que las personas trabajadoras tengan esto para lograr ser una empresa atractiva. Comercialmente hablando, creo que nos conviene a todos. Como lo mencionaba, hay empresas que buscan tener este tipo de cumplimientos más allá de la ley porque quieren ser proveedores de alguien más, de un transnacional, de un multinacional. Entonces hay que empezar con todo esto, cumplirlo y los resultados se van a notar, se van a ver. Y bueno, pues yo espero que esta información haya sido de su total utilidad, que si tienen alguna duda, lo hagan. Y no sé, Lilian, si hay dudas, preguntas, comentarios. Tengo una pregunta. ¿Qué se debe hacer cuando existe un caso de síndrome burnout en algún trabajador? Muy bien. Pues eso va de la mano con la norma 35. El famoso burnout es cuando hay una sobrepaso, digamos que de actividades de trabajo. Entonces, la misma norma 35 nos habla que hay que analizar la carga de trabajo, ¿no? Entonces, creo que, no sé si en su empresa ya implementaron esta norma 35, sino considero que es un buen momento para que puedan implementarla, generar los cuestionarios y hacer la identificación de los mismos. Y también vuelvo a lo mismo. ¿Cuáles son tus actividades? ¿Cuáles son las actividades que esa persona tiene que desempeñar? Realmente su título, su puesto en el área donde está, realmente están delimitadas las actividades. Creo que es un factor quizás de un posible diseño de puestos de trabajo y que quizás no se ha implementado la norma 35 para poder detectar estos riesgos que al final son psicosociales. Muchas gracias, Sandra. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, al final nos quedamos tantito, Paula, nos quedamos para ver lo de tu duda. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta que desees externar? Antes de concluir, Sandra, ¿alguna recomendación que tengas para las empresas? Sí, pues mi recomendación es que, bueno, empiecen con la norma 35. Creo que es un buen ganchito, por así decirlo, para que las empresas sepan más o menos cómo están. Asimismo, yo les recomiendo, y en Estratego les podemos ayudar a generar o crear un análisis en general de su cumplimiento laboral. Somos especialistas en temas de prevención laboral, de compliance laboral, y creo que ustedes, una vez conociendo en qué nivel de cumplimiento están, por lo menos en las condiciones de trabajo, en el cumplimiento de los derechos fundamentales, se pueden dar una idea de qué medidas o prácticas pueden empezar a realizar, y creo que eso les va a ayudar muchísimo. Entonces, pues con gusto quedamos a sus órdenes por si requieren algún apoyo de estos, se los podemos otorgar. Muchas gracias. Ya no tenemos preguntas, cerraremos la videoconferencia del día de hoy. A todos los que asistieron, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sandra, por apoyarnos con este tema. Te hacemos llegar el reconocimiento de parte de Canaco La Paz por habernos apoyado con estos temas. Y seguiremos trabajando con Estratego Firma. Si alguien está interesado en contactarlos, me pueden mandar un mensaje y yo le paso los datos. Para ver la videoconferencia grabada, sí la van a poder encontrar en YouTube, en el perfil de Canaco La Paz. Ahí estamos subiendo todas las videoconferencias informativas. Ahí van a poder ustedes repasar. También les compartí un link para que me apoyen a contestarlo. En ese correo les voy a compartir la presentación del día de hoy. Ahí les haré llegar toda la información que necesiten.
Les agradezco a todos por su participación y que tengan un excelente día. Muchas gracias.